Y los ingredientes para el café de hoy son Mitades disparejas. mentalidad arcaica, Religión exacerbada. Saludos cafeinómanos, esperamos que se encuentren bien y en esta ocasión les vamos a hablar de lo nuevo de Marco Bellocchio, director italiano afamado que en esta ocasión nos trae Sangre de mi sangre. A mí cuando me dijeron que íbamos a reseñar esta película, buen amigo Carlos, yo esperaba que iba a ser algo de non-exploitation, algo similar a lo que vimos en los años 70 o algo que tiene que ver con el subgénero giallo, pero no, esta es una historia absolutamente, se podría decir que anticuada, pero bueno, que nos lleva a diferentes etapas. ¿De qué va? Bueno, esta típica película nos cuenta, en primera instancia, la sinopsis número 1, la historia de una mujer que por la Inquisición en la vieja Italia es acusada de haber provocado por una posesión demoníaca el suicidio de un padre. Esta primera parte de la película nos cuenta cómo es el enjuiciamiento de esta mujer, cómo es torturada para que confiese, para probar si realmente es una posesión o no, y cómo se involucra el hermano del occiso para defender pues su El dignidad, honor, ¿no? el De la honor, familia. porque debido a la falta de honor, ¿no? Ya que era una persona del clero, no se le permite ser enterrado en un camposanto, ¿no? Entonces lo que quiere defender. Y esa es la primera parte de la sinopsis. Sí, bueno, en la segunda parte tenemos a un vampiro, un conde ancestral, que en el tiempo actual, en la ciudad Bobbio, italiana, se da cuenta que no mucho ha cambiado entre esa época donde existían juicios para brujas y, bueno, el mensaje del director es que muestra de manera paralela, de alguna manera, que nada ha cambiado. Hay decadencia, hay corrupción, hay todavía mucha hipocresía, y ahora el deseo y las emociones se transforman de otra manera. Y eso es lo que este conde, que es como un defensor de la justicia muy feroz, nos está proyectando en la segunda parte de la película. Y que a la vez funge, como mencionábamos ahorita, una especie de metáfora de lo que podría ser el añejamiento de las ideologías pasadas, arcaicas, que ya no funcionan, pero que siguen prevaleciendo. De hecho, parte de la historia o del conflicto del conde, ya en la, digamos, segunda parte, tiene que ver con cómo defiende el espacio al que él pertenece, que es la misma iglesia, el mismo convento en el cual surge el primer conflicto, la primera historia. Y bueno, funciona de esta manera en la cual él defiende algo viejo, haciéndolo querer pertenecer, pero realmente pues sigue todo igual, como tú dices, ¿no? Sí, o sea, se percata que esa es parte de su depresión, ¿no? O sea, una depresión vampírica un tanto extraña, porque se da cuenta que no muchas cosas han cambiado, a pesar de que él ahora es una especie como de padrino para el pueblo. O sea, la gente se le acerca, la gente le pide consejos, él tiene un poder moral bastante importante, ¿no? Pero pues eso lo lleva a cuestionarse sobre qué ha sucedido desde esos tiempos, o sea, el siglo XVII a la actualidad. Ahora, ¿qué pasa con la película? De entrada, hay un personaje que es un vampiro, hay una cuestión demoníaca y tal. Podríamos pensar, de hecho pensábamos todos que era un poco por el género de terror, y sin embargo nos damos cuenta que no tiene nada que ver. Es parte de cómo formular un discurso mucho más a lo social, a lo crítico, a través de este elemento que es prácticamente fantástico en ambas historias, que es lo que da el hilo conductor como del universo que genera, ¿no? Que puede existir un vampiro, puede existir un demonio, etcétera, pero todo es muy realista. Cabe mencionar, creo yo que la primera parte es muchísimo más interesante, el conflicto de esta mujer siendo enjuiciada. Esta tentación latente hacia la lujuria que vive el personaje hermano del occiso con unas mujeres peculiares, ¿no? Sí, Que yo no entendí muy bien, venían del convento, estaban todas reprimidas, se lo veían y era como el primer hombre que veían en su vida. Era muy interesante, ¿no? Demasiado Además reprimidas. de cómo evoluciona el conflicto, pero... Pues bueno, hasta hay un intento de trío que no se materializa, ¿no? Para el coraje de algunos. Porque, bueno, creo que la película lo meritaba un tanto. También una falla que tiene es que la narrativa, o sea, el director se toma un tiempo muy largo para desarrollar los eventos. Todo es muy lento, va paso a paso, lo cual tal vez puede generar que sea un tanto tediosa. Pero bueno, conforme va teniendo sentido, como se van desarrollando las anécdotas más importantes y se alcanza el clímax, creo que se justifica un poco. Pero en sí, también creo que la historia se vuelve un tanto confusa, ¿no? Es confuso porque una vez que llegas a la segunda parte, de cierta forma piensas que va a haber una continuidad y no lo hay del todo. Es una historia completamente distinta con el mismo espacio o el mismo pueblo, ¿no? Y un poco el mismo discurso. Otra cosa que vincula los dos momentos, y eso es más a cuestión como de realización, es la incursión de una canción, un cover de Nothing Else Matters de Metallica, pero con una especie de un coro de niños, ¿no? Sí, 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 bastante bueno. Lo cual sí pone sobre todo, insisto, en la primera historia, sí enfatiza todo el mood, la situación como lúgubre que tiene que ver con los pecados y tal.
Sin embargo, no sé, a mí me dejó una sensación de que me hubiera gustado más ver 2 horas de la primera parte de la película, seguir entendiendo un poco más el conflicto, adentrarnos más en la mujer que tiene esta falsa acusación, evidentemente, y que al final tiene una conclusión también como interesante o sorprendente, que estar viendo la segunda historia creo que no aporta tanto, creo que es más como un capricho de realización, ¿no? Sí, que es tal vez un poco más a lo que se asemeja del el trabajo actual de este director, pero bueno, no sé, algunas cosas a destacar también de al menos segunda parte es la cinematografía. Sí. Me parece que es espectacular, es majestuosa, le da un sentimiento aparte de nostalgia, reflexión a la película. Y bueno, yo también sí tuve un tanto de problema para aguantarla. A mí, como dato friki, me recordó un poco a un videojuego del GameCube de hace 17 años, uno llamado Eternal Darkness, algo de Santis Requiem, algo así. También por eso como que, bueno, llevé la película a este tipo de terrenos, un tanto haciendo conexión para este tipo de eventos paralelos. Y sí me hubiera gustado ver también un poco más pues de acción en este tipo, ¿no? O sea, no necesariamente lo que ofrece el non-exploitation, que es sexo por doquier, sangre y demás, pero tal vez un poco de cuestiones más activas no hubieran lastimado. Sí, sobre todo porque la segunda parte, además de que la historia es otra, el estilo y el tono son completamente aparte, ¿no? La primera mitad es muy solemne, tiene que ver con unos espacios muy viejos que tienen como una sensación bastante bien estructurada, bien construida. Entonces todo lo que te construye de repente pone, bueno, ahí te va otra película diferente para que la veas a la fuerza, ¿no? Sin avisarte. Lo cual es interesante a nivel de propuesta, sin embargo, en nuestra opinión creo que coincidimos, no es la que genera mayor empatía con uno como espectador. Sin embargo, creo que vale la pena verla, sobre todo por esta mitad. Tiene reflexiones interesantes, tiene una apuesta interesante, tiene un diseño de producción que es bastante notable, en una película que se ve que no es de grandes presupuestos. Sí. Y logra bien, de hecho, mencionabas que la actriz de la mujer enjuiciada es una actriz local, o sea, no es una Así mujer es. que tenga como demasiada carrera, trayectoria en películas, etcétera, ¿no? Y bueno, es la recomendación de parte de la muestra de Cineteca, que de hecho ya va a llegar a Puebla próximamente. Y bueno, queremos también mencionar que tenemos un sorteo por parte de Mantarraya para el estreno en Ciudad de México de Maquinaria Panamericana. Tenemos 3 pases dobles y la dinámica es esta. Tienen que meterse a nuestra página de Facebook, darle me gusta y comentar 2 películas que haya distribuido Mantarraya el año pasado o este año. Entonces, esa es la Muy dinámica sencillo. para ir a la premiere de Maquinaria Panamericana en Ciudad de México. Y bueno, como les decimos siempre, por favor, si les gustó la reseña, denle like al video, suscríbanse al canal, búsquenos en nuestras redes como @cafeconcine en Twitter y Café con Cine en Facebook. No Y hay pierde. comenten, ¿no? Ajá. Así es, y pues bueno, no se les olvide tomar siempre su café con cine.